Mm, es- Ya, bien, bien. Creo que sí se me escucha, ¿no? Vamos a continuar, ¿ya? A ver, el otro día nos quedamos con estos dos últimos ejercicios. No sé si lograron hacerlo, este de acá. Creo que salió uno, ¿no? Sí, este creo que salió uno. Sí, me parece que sí lo habíamos resuelto. Este de acá, a ver, simplifiquemos este ejercicio de potenciación. ¿Cuánto saldría eso? El otro día lo estuvimos haciendo, ¿no? Con Stephanie y Anderson. Creo que Juliet no había entrado, pero no sé si Juliet ha podido ver algo del video. Estos ejercicios son de potenciación. Una manera de resolver esto es tratando tratando de que las bases se igualen, ¿no? Porque ahí tenemos multiplicación de potenciaciones, ¿no? Pero las bases no se parecen. Pero a la vista me puedo dar cuenta que esas bases, que serían 6, 12, 15, 5 arriba, 10, 3 y 5 abajo, las puedo convertir a bases de factores primos, ¿no? Por ejemplo, el 6 lo puedo descomponer en 2 por 3. El 12 lo puedo descomponer en 2 por 2 por 3. El 15 lo puedo descomponer en 3 por 5. El 5 ya es un factor primo, no se puede descomponer más. El 10 lo puedo descomponer en 2 por 5, que son factores primos. El 3 sigue siendo 3, el 5 sigue siendo 5, ¿no? Si yo descompongo, por ejemplo, el 6 en 2 por 3, ese número que se forma es un producto, 2 por 3. Y esta potencia 3 sería potencia de un producto. Esa potencia aplicaría a los dos números dentro del producto, ¿no? Si fuera 2 por 3 dentro de un paréntesis y afuera está el exponente 3, va a quedar 2, que es un factor del producto, al cubo, y el otro, que es el 3, el otro factor del producto, también elevado al cubo, ¿no? Y así podríamos eh, uniformizar esas bases en números o en bases que sean iguales, tanto arriba como abajo, y por ahí empezaría yo a buscar que se simplifiquen, ¿no? A ver, seguramente que Anderson ya nos está respondiendo, lo más probable. Juliet. Ah, mira, me sorprendió, Juliet. Sale uno, ¿no, Juliet? Muy bien, Juliet. Muy bien, muy bien. Ah, pensé que de repente, como no habías venido el otro día, pensé que de repente, muy bien. Efectivamente, sí, yo lo he resuelto acá en una hoja al costado y efectivamente sale uno, sale uno, sale uno. ¿Ya? Como les digo, ¿no? Acá yo descompongo, por ejemplo, el 6, ¿no? Por ejemplo, acá el 6, 6 al cubo, ¿ya? Por ejemplo, 6 elevado al cubo, elevado al cubo sería lo mismo que el 6 convertirlo en un producto de 2 por 3, 2 por 3, y a su vez elevado al cubo, todo eso elevado al cubo. Y esto sería potencia de un producto. ¿Y qué dice la propiedad de potencia de un producto? Que cada producto, digo, cada factor se elevaría a la misma base, o sea, sería 2
por 3 que serían el producto de los factores de 6 y cada factor elevado, en este caso al cubo, ¿no? Al cubo. Tanto el 2 como el 3 elevado al cubo. Entonces, 6 elevado al cubo es lo mismo que decir 2 elevado al cubo por 3 elevado al cubo. Igual puedo hacer con el 12. ¿Cuáles serían los factores primos o los factores que serían el producto de 12? Serían 2 por 2 por 4. En el caso de 15 sería 5 por 3. Igual luego a cada factor se le impactaría la base. Y aquí el 10 se convertiría en 5 por 2, que serían los factores primos, ¿no? El 3 sigue siendo 3, el 5 5, el 5 5, ¿no? Y ahí ustedes van a aplicar luego lo que se llama potencia, eh, producto de potencias de igual base y la otra propiedad que es cociente o división de potencias de igual base también, ¿no? Y donde ahí los exponentes se restan, ¿no? Se restan. Y tendríamos esta última, no sé, yo estoy seguro que con ustedes no desarrollé esta de acá, o de repente me estoy equivocando. ¿Esta cuánto saldría, chicos? A ver, dice calcular el valor de R. Calcular el valor de R si R más 30 dice que es igual a 1 más 2 elevado al cuadrado, lo elevado a la cuarta más 1, S1 elevado a la 3 más 1, S1 elevado a la 2 más 3 y este 3 elevado a la 8 o a la octava. ¿Cuánto sería el valor de R? A ver. Juliet me dice que sería 99. A ver, Juliet me dice que sería 99. ¿Alguna otra opinión?
A ver, ¿qué dicen chicos? Mm. ¿Alguien más lo hizo por ahí? ¿Solamente Juliet? Ya. Bueno, a ver, vamos a resolverlo entonces, ¿ya? Pues no veo más respuestas. eh, no me dicen ni sí ni no. No me dicen espere, nada. Entonces, bueno, vamos a resolverlo, ¿ya? A ver. Bueno, me dicen R más 30 dice que es igual a 1 más 2 que está elevado a la 4 más uno, el uno elevado a la 3 más uno, este uno elevado a las 2 más 3 y este 3 elevado a la 8, ¿correcto? A ver, ojo chicos, si el número uno se eleva a cualquier número positivo, va a seguir siempre uno, ¿verdad? Si el número uno así lo eleve a la 1 millón, voy a multiplicar uno por 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 uno. Va a ser uno, ¿sí o no? Va a ser uno. Entonces, yo tengo esta parte de la ecuación, ¿correcto? Y de lo que yo me puedo dar cuenta es que este primer uno que está acá elevado al cuadrado más 3 elevado a la 8, ese uno está elevado a un número positivo, ¿no? 2 es positivo y más 3 elevado a la 8 también es un número positivo. Entonces, este uno va a ser uno, porque ese uno, así sea 1 millón a la que esté elevado, va a seguir siempre siendo uno. Entonces yo tendría aquí 3 más uno, este segundo uno que está acá abajo, elevado a la 3 más uno, que sería 4. Igual, lo mismo. Nuevamente, el uno elevado a cualquier número positivo me va a dar uno. E inclusive elevado a la cero sigue siendo uno también. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar algo así, ¿no? Va a quedar R más 30, que es igual, que me dice que es igual a uno más 2 elevado a la quinta, ¿sí? Este 2 de aquí está elevado a la cuarta más uno. Y este uno sigue siendo uno, por más que esté elevado a cualquier número positivo, incluyendo el cero. Va a ser uno. O sea, que quiere decir que va a ser 2 elevado a la quinta. 4 más uno, 5, ¿no? Entonces va a ser R, va a ser R más 30 igual a uno más 2 a la quinta es 32, ¿no? 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 por 2 32. O sea, R más 30
es igual a 33. ¿Cuánto vale R entonces? R vale 3. ¿Sí? ¿Correcto? No sé si no lo pudieron sacar porque de repente no le encontraban la lógica a la solución. ¿Sí? No sé si era eso, de repente no le encontraban la lógica. Claro, si no le encontraban la lógica, claro, ustedes estaban viendo un número. ¿De qué número será eso, no? Claro, puede ser, ¿no? Ya. Ok, Juliet, te salió 99. Ya, ojo. Maestro, lo leve mal, lo siento. Ah, el dos lo elevaste mal. A las 7. Ajá, a las 7. Ya. Ok, bueno, bueno. Sí, claro, no, no era 7, era elevado a las 5, ¿no? Era elevado a las 5, elevado a la quinta. Ok, ok. Igual, Juliet, gracias por responder, gracias igual por intervenir. Bueno, los demás que no intervinieron, de repente a lo mejor no le hallaban la lógica. Bueno, ya tienen un caso parecido si es que le vinieran por ahí en alguna prueba, examen. O incluso este tipo de ejercicios vienen hasta para examen de admisión, ¿no? Incluso. Bien, bueno, creo que aquí ya no tengo otro ejercicio más. ¿Ya? A ver. A ver, vamos a. Quiero que veamos un tema. ¿Qué pasó? Uy, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, me falló el. Ay, me ha fallado el. Bueno, ya. Chicos, a ver. A ver, quiero que veamos un poco de geometría y trigonometría al mismo tiempo, ¿ya? Ojo, chicos, la geometría y la trigonometría tienen temas muy parecidos. Hay algunos temas que están muy, muy ligados, que son casi, eh, que son, digamos, muy relacionados, ¿ya? Uno de esos temas que están muy relacionados tiene que ver con lo que llamamos triángulos rectángulos notables, ¿ya? Son triángulos porque tienen tres lados, ¿ya? Son triángulos rectángulos porque tienen un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, que en este caso sería este de acá, ¿no? Que se visualiza que es un ángulo recto porque en ese ángulo, cuando tiene un cuadrilátero o un cuadrado pequeñito dibujado ahí, se entiende que ese ángulo tiene 90 grados, es un ángulo recto, ¿ya? Entonces son triángulos, rectángulos, porque uno de sus ángulos mide 90 grados, es un ángulo recto. ¿Y por qué se les llaman notables? Porque son unos tipos de triángulos, rectángulos, cuyas medidas de los lados, de los ángulos, son, digamos, son especiales, son relativamente conocidas o de fácil recordación. eh, Porque los valores, tanto de sus lados como de sus ángulos, repito, son relativamente más fáciles de recordar. Relativamente, relativamente. ¿Ya? ¿Por qué digo relativamente? Porque, ojo,
todo aquello que no se practica, uno se olvida, ¿correcto? Entonces, por más que yo te diga que son ángulos, rectángulos muy conocidos, muy famosos, si no lo practicas, igual no lo vas a tener presente en tu mente, ¿no? Em, Estos triángulos rectángulos que fueron estudiados por muchas culturas antiguas, árabes, griegas, bien, se les denominó catetos a los lados opuestos a los ángulos agudos y se le llamó hipotenusa o se le llama hipotenusa al lado que está frente al ángulo recto, al ángulo de 90 grados. La hipotenusa, ¿no? Tiene esta forma diagonal, diagonal con respecto a los lados, ¿no? Recuerda que estos lados son catetos, se les llama catetos, mejor dicho, ¿ya? Estos catetos son los lados que están adyacentes al ángulo recto, ¿no? Tanto el cateto B, que lo tenemos dibujado acá de manera horizontal, como el cateto A, que lo tenemos dibujado aquí de manera vertical, ¿ya? Em, a ver, cuando hablamos de triángulos rectángulos, tenemos la facilidad, si cabe el término, de saber que uno de sus ángulos mide 90 grados, que está justamente dibujado con un cuadradito, ¿correcto? Este este ángulo de aquí mide 90 grados, 90 grados. Entonces, eso me facilita mucho la deducción del valor de los otros ángulos, porque este ángulo que le hemos puesto tita, esta letra griega se llama tita, ¿correcto? Y el otro ángulo agudo, que sería el de acá, vamos a llamarle, vamos a llamarle alfa, vamos a llamarle alfa, ¿ya? El valor, la sumatoria del ángulo tita más el ángulo alfa tienen que valer ¿cuánto? 90 grados. 90 grados. Entonces, cuando yo vea un triángulo rectángulo, ¿cómo lo identifico? Porque uno de sus ángulos está dibujado, uno de sus ángulos está dibujado con un cuadradito como el de acá, ¿no? Entonces, eso me facilita en parte el cálculo del valor de los otros ángulos. Porque ¿cuánto valen la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo? Valen 180. ¿Cuánto vale la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180 grados. En el caso de un triángulo rectángulo, yo ya tengo ya de por sí, por el dibujo nada más, yo ya sé cuánto vale un ángulo. En este caso, sé que uno vale 90. Entonces solamente me falta calcular los otros dos. Y la sumatoria de los otros dos sé que sí o sí me tienen que dar 90. ¿Sí? Más el otro 90 que ya tengo eh, calculado por la misma imagen, entonces ya son 180 grados. ¿Ya? Dice acá, al mantener el ángulo tita igual, o sea, el ángulo viene a ser la boca que se arma entre el lado, ponte en este lado, el cateto B, con el otro lado llamado hipotenusa. Esa boca, dice, es el tamaño de esa boca, ¿correcto? Dice, si se permanece igual la medida de esa boca, a pesar que los lados puedan crecer, tanto el que esté en diagonal como el que está en horizontal, se mantiene una constante, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos aquí, tenemos aquí
tenemos aquí estos triángulos, ¿ya? Tenemos aquí, mira, este de acá, este y este. Mira, estos tres triángulos son semejantes, porque mira, uno de sus ángulos, o sea, en primer lugar, los cuatro triángulos son son triángulos rectángulos, ¿sí? Tienen disculpen, tienen un ángulo recto de 90 grados, ¿ya? Este de acá, ángulo recto. El ángulo alfa, la medida de esa boca de los dos lados que hacen el ángulo alfa, se mantiene igual. Pero ¿qué pasa entre un triángulo y otro? Simplemente que los lados van creciendo, van creciendo, ¿correcto? Entonces, tenemos el mismo ángulo de 90 grados, por eso se llama triángulo rectángulo. Tenemos la misma medida del ángulo, de uno de los ángulos agudos, en este caso alfa. Si yo aumento el tamaño de uno de los lados, ¿correcto? Todo el triángulo va a crecer, pero a una constante. O sea, en otras palabras, ¿ya? Estos cuatro triángulos, estos cuatro triángulos, ¿ya? El, el lado que está en el piso, digamos, de este triángulo, tiene una relación con este lado de aquí, con este lado de aquí y este lado de aquí. Con este lado de aquí, vertical, con este lado de aquí, con este lado de aquí, con este lado de aquí. Y igualmente con la diagonal, llamada hipotenusa, ¿no? Hay una relación entre los tres lados, hay una relación, hay una constante, hay una constante. O sea, eh, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, si, si el lado que está hacia abajo, que está en el piso, digamos, por ejemplo, por decir, ¿no? Por decir, un ejemplo, ¿ya? Vale 4, vamos a suponer, ¿ya? Vale 4, ¿ya? La diagonal, ponte, vale 5, ¿no? Y la otra, sí, vale 3, ¿correcto? Vale 3, ¿correcto? En el otro triángulo, ¿ya? Si, si el lado que está en el piso vale el doble, ponte 8, ¿ya? Ponte 8. Entonces la diagonal también va a crecer el doble, va a valer 10. Y el otro lado que está al frente también va a venir el doble, 6. O sea, ¿cuál es la constante? 2, 2, ¿no? Si en el siguiente triángulo el lado que está en el piso vale 12, o sea, 4 por 3, 12, quiere decir que la diagonal entonces tendría que valer 15. La constante sería 3, multiplicarlo por 3. Y el lado de aquí valdría 9, ¿no? 3 por 3, 9. O sea, con respecto al primer triángulo, al más chiquito, 4 se multiplicó por 3, 5 se multiplicó por 3 y 3 se multiplicó por 3. Y por último, supongamos que en el triángulo más grande, el lado más grande es 20, o sea, 4 se multiplicó por 5. Entonces, en la diagonal también tendrá que ser 5 por 5, 25.
Y el otro lado que falta será pues 3 por 5 será 15. ¿Cuál es la constante? 3. Se multiplicó por 3, ¿correcto? Entonces, si se mantiene el mismo ángulo en este triángulo recto, o sí, pues en este triángulo rectángulo, se mantiene la misma medida del ángulo, ¿ya? Si los lados crecen, ¿sí? Los lados van a tener una constante entre sí van a tener una constante. Y es esa constante la que estudia este tema tanto de geometría como de trigonometría, ¿no? Esta constante es la que va a ser objeto de los ejercicios o del estudio de estos triángulos notables. O sea, nos van a plantear ejercicios, problemas de este tipo, triángulos, rectángulos, con diferentes medidas. O sea, nos van a dar, por ejemplo, la medida de un ángulo y nos van a dar, por ejemplo, la medida de un lado. Y solamente ya con esa información, ya puedo de repente conocer cuánto vale, cuánto valen los lados, cuánto valen los dos ángulos agudos, porque recuerda que en un triángulo rectángulo yo ya sé cuál es el ángulo recto, eso ya no me lo tienen que contar. Yo con ver la figura, yo ya sé que ese es un triángulo rectángulo y sé que un ángulo, el que tiene ángulo recto, es de 90 grados. Entonces ya ahí no tengo nada que investigar, solamente tengo que hallar las ecuaciones para detectar los otros valores que no tengo. Pero ya con la base de la información que nos están dando y sabiendo que existe esta relación, estas constantes entre los lados, eh, unos de ellos llamados catetos y otro de ellos llamado hipotenusa, que es la diagonal, sabiendo esas relaciones, entonces vamos a poder resolver estos ejercicios, ¿ya? A ver, voy a borrar aquí. Uy, ¿y ahora? Ah, bueno, ya. Acá le había puesto algunos números. A ver, miren, aquí les presento algunos de los triángulos, rectángulos notables, algunos, ¿ya? Hay como dos o tres más de estos inclusive. Pueden haber más, inclusive 6 u 8, ¿ya? Pero yo lo que les sugiero, ¿ya? Es que los empecemos a aprender de dos en dos, de tres en tres, ¿ya? Porque si yo les presento aquí los 8 triángulos rectángulos notables más conocidos, lo más probable es que se les va a hacer más difícil recordar los 10. Empecemos por recordar dos o tres, luego que lo tenemos bien aprendido, aprendemos uno más, y así logramos de repente memorizar eh, los valores o las constantes de los triángulos, rectángulos notables más conocidos, ¿ya? A ver, tenemos aquí, en este de acá, en el primer triángulo rectángulo, tenemos un triángulo rectángulo que este ángulo de aquí yo ya sé que vale 90 grados, y uno de ellos vale 30 y el otro vale 60, ¿correcto? Los lados de este tipo de triángulo tienen la siguiente constante, ¿ya? Contra el ángulo más pequeño, el que vale 30, ese lado va a valer como 1, va a valer como 1. El otro lado que está frente al ángulo más grande de los dos ángulos agudos, ¿no? Porque 90 es más grande que 60, pero con respecto a 30 y 60, ¿cuál es más grande el ángulo? 60. Contra el ángulo más grande de los ángulos agudos sería raíz de 3, ¿no? Sería raíz de 3 por una constante. En el otro sería 1 por una constante. Y la diagonal, que se le llama hipotenusa, tendría una constante de 2k o 2 o dos veces un determinado número.
Eh, es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un triángulo rectángulo que sé que obviamente el ángulo recto mide 90, el otro ángulo mide 30 y el otro más mide 60, si yo sé que contra el ángulo de 30 grados, ponte este lado de aquí, ¿ya? Este lado de aquí. Vamos a suponer que este lado, vamos a suponer que valga 5, ¿ya? Vamos a suponer que valga 5, ¿correcto? Vamos a suponer que valga 5. Eh, entonces, entonces, un K, un K, un K o simplemente K va a ser igual a, si yo pongo un K o K es lo mismo, ¿sí o no? Si yo pongo un K o simplemente K es lo mismo, ¿ya? Entonces K valdría igual a 5. Entonces este lado de aquí valdría 5, ¿no? Valdría 5, ¿ok? Entonces la diagonal, la hipotenusa, ¿valdría cuánto? Valdría 10, ¿sí? Porque si yo ya determiné, si este lado me dicen que vale 5, sabiendo que es contra el ángulo que vale 30, sabiendo que es un triángulo rectángulo, ¿correcto? Sabiendo que contra el ángulo 30 este lado vale 5, entonces yo ya sé que la hipotenusa valdría 10. La hipotenusa valdría 10. ¿Y cuánto valdría el otro lado de aquí? ¿Cuánto valdría el otro lado de aquí? Esto valdría, si ya sé que K vale 5, esto valdría 5 raíz 5. Uy, segundo. 5 raíz cuadrada de 3. 5 raíz cuadrada de 3. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, ¿qué es lo que tengo que aprenderme yo acá de memoria? ¿No? Tendría que en este triángulo, rectángulo notable, donde obviamente hay un ángulo de 90 grados y los otros dos ángulos, uno vale 30 y el otro 60, contra el ángulo de 30 va a ir un lado que va a valer como uno, como uno. No es que valga uno, vale como si fuera uno. ¿Una qué? Una constante. Depende de los datos que me den en el ejercicio. Ese lado, si ese lado me dicen que vale 5, obviamente quiere decir que K, la constante, vale 5 porque es un K. Y si yo ya sé que sabiendo que este lado del ángulo más pequeño le corresponde una hipotenusa que vale 2K y yo ya deduje que K vale 5, entonces la hipotenusa vale 10. Y yo sé también que contra el ángulo de 60 grados, el lado valdría raíz de 3K, pero K, una vez más, ya saqué que vale 5. Entonces sería 5 por raíz cuadrada de 3. Entonces ya tengo el valor de los tres lados. Tengo el valor de los tres lados. Aquí está. Pero para saber eso, primero que tengo que saber que es un triángulo rectángulo. De hecho, si no es un triángulo rectángulo, no, pues esto que estamos estudiando no tiene sentido. Estamos estudiando esto porque se tratan de triángulos rectángulos. El otro dato que me tienen que dar es por lo menos uno de los ángulos agudos. ¿Saben lo que es un ángulo agudo, no? El ángulo agudo es aquel ángulo que mide menos de 90 grados.
El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados hasta 180. El ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. El ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Luego tenemos un triángulo rectángulo notable en donde contra el ángulo agudo más pequeño, en este caso de 37 grados, le va a corresponder un lado que vale como 3, vale como si fuera 3. Y contra el ángulo más grande, en este caso 53, que es el complemento de 37, este lado vale como 4. Y la diagonal, llamada hipotenusa, vale como 5. Vale como 5. Depende de los datos que te den en el ejercicio, tú vas a determinar cuánto es el valor de K. ¿Cuánto es el valor de K? Por ejemplo, te dan un triángulo rectángulo en donde sabes que uno de los ángulos mide 53 grados. Este de acá, 53 grados. Y contra ese ángulo hay un lado, eh, hay un lado frente al ángulo de 53 grados, al frente de 53 grados, al frente de 53 grados hay un ángulo que mide, vamos a ponerle 24. Vamos a ponerle 24, ¿ya? 24 metros, vamos a poner, 24 metros, ¿ya? ¿Cuánto valdría, cuánto valdría el otro lado, el otro cateto? ¿Cuánto valdría? ¿Y cuánto valdría la hipotenusa, la diagonal? ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto valdría el lado que le he puesto con flechita verde y cuánto valdría la diagonal que le he puesto con flechita roja? ¿Cuánto valdrían esos lados? A ver, ¿qué dicen? ¿Lo deducen o no? Ojo, el lado de abajo he dicho que mide 24 metros, pero ese lado, de acuerdo al valor de sus ángulos, si yo sé que vale 53 grados uno y el otro vale 37 grados por deducción, el lado que está frente al ángulo agudo más grande, el de 53 grados, hemos dicho que vale como 4K. ¿Por qué K? Porque he dicho que vale como 4, pero no he dicho que vale 4, vale como si fuera 4. Entonces, 24 metros tiene que ser un múltiplo de 4. ¿Cuánto valdría K? Para que 24 metros sea un múltiplo de 4. K tendría que valer 6, pues, ¿sí o no? K, K sería igual a 6. ¿Qué número multiplicado por 4 me va a dar 24? Tiene que ser 6, pues, ¿no? K tiene que ser igual a 6. Y si K es igual a 6, quiere decir que el otro cateto que le he puesto acá con flecha verde, tendría que valer como 3K, pero K ya sé que vale 6, sería 18. Sería 18. ¿Y cuánto vale la diagonal? La diagonal valdría como 5K. 30. ¿Cuánto?
30. Claro, ¿no? Muy bien, 30, pues por supuesto, 30. Claro. No es difícil, chicos. ¿Dónde está, entre comillas, el grado de dificultad? ¿Dónde está? En recordar esta relación que hay, ¿no? Este vale como 4, 4K, este vale como 3, 3K y este vale como 5, 5K. Eso es lo que tenemos que recordar, ¿no? Pero esto aplica cuando se trata de un triángulo rectángulo en donde tenemos 37 grados contra y 53, porque el otro vale 90 siempre, porque es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este triángulo por ejemplo, yo sí lo recuerdo más, porque este es más al menos yo, no sé ustedes, pero para mí este de más fácil recordación. ¿Por qué? Porque es 3, 4, 5. 3, 4, 5, fácil, ¿no? El primero de repente se te hace un poquito, de repente en el otro puedes rápidamente relacionarlo 1 a 2 con la diagonal. De repente la raíz de 3 no te entra mucho en la cabeza porque no estás muy familiarizado con ese número. ¿Ya? ¿Correcto? Pero ojo, hay que hacer ejercicios y poco a poco esas medidas, esas relaciones, ¿no? Esos valores eh, que van a depender del valor de los ángulos agudos, poco a poco lo iremos recordando. ¿Sí? No, no, no hay otro. ¿Sí? Eh, este de acá sí, yo sí me lo aprendí más rápido, ¿no? ¿Sí? Porque es 3, 4, 5. Ojo, 3 va contra el ángulo más pequeño de los dos. ¿Sí? Recuerda que uno ya yo sé cuál, el otro, el valor, el ángulo de 90 grados no necesitan decírmelo, porque yo lo veo en la figura. Porque cuando a ti te presenten un ejercicio de estos, te van a tener que dibujar este cuadradito y te lo van a pintar en blanco o en negro, pero te tienen que pintar un cuadradito y ese cuadradito significa que ese ángulo es de 90 grados, ese ángulo es ángulo recto. Me hace la vida más fácil, pues, porque solamente tengo que saber cuánto valen los otros dos ángulos. Pero ojo, yo sé que la suma de estos dos ángulos vale 90, sí o sí, valen 90, ¿sí? Porque esos dos más 90 más el otro 90 son 180. La suma de los ángulos internos de un triángulo, recuerda, es 180 grados. Entonces, yo en este caso, cuando veo un triángulo y me dicen, por ejemplo, 37, ajá, entonces yo al toque digo, ¿cuánto vale el otro? 53, al toque, por deducción, porque entre los dos suman 90. Entonces, cuando tengo un triángulo así, ya yo sé que contra 37, que es el ángulo más pequeño, le corresponde 3. Contra el ángulo más grande de los agudos, le corresponde 4. Y la diagonal, el lado más largo, mide como 5K, ¿no? Ojo, K puede ser cualquier letra también, ¿ya? Pero como ya hemos dicho en otro tipo de ejercicios, en matemáticas se suelen usar algunas letras como para no estar combinando tantas letras y por ahí nos confundamos de repente un poco, ¿ya? Pero K se entiende que es una constante. Ojo, estamos viendo aquí triángulos, rectángulos notables, no estamos deduciendo, o sea, no estamos haciendo ejercicios numéricos, acá solamente estamos deduciendo, pero en base a una información que yo sé que es sí o sí, no, no necesito comprobar. Ahora, ojo, si ustedes mañana más tarde, cuando ya están en la universidad, ponte, ¿no? De repente uno de ustedes quiere estudiar ingeniería, uno de ustedes de repente quiere estudiar economía, uno de ustedes de repente quiere estudiar ingeniería industrial. Bueno, de repente ya a ese nivel, de repente, ustedes van a ver la matemática desde lo más básico, ¿no? Y de repente van a entender por qué, no sé, o sea, cosas tan básicas como, por ejemplo, por qué es 3K, por qué es 4K, por qué es 5K, ¿sí? Por ahora solamente sepamos que esto vale 3K, 4K y 5K, ¿sí? No nos vamos a detener a estudiar por qué. El por qué, ya eso va a depender mucho de la carrera que tú elijas, ¿correcto? Hay carreras que sí vas a tener que estudiar matemática, 1, 2, 3, ¿sí? Y incluso cálculo, ¿no? Derivadas, pero dependiendo de tu carrera, ¿sí? Hay algunas carreras, ustedes lo saben de repente ya, hay algunas carreras que sí te exigen estudiar matemáticas más en profundidad y algunas carreras no, no tanto, ¿sí? Pero esto que estamos hablando sí lo necesitas saber sí o sí en caso tú mañana más tarde quieras postular a una universidad, porque esto es parte del estudio más profundo de las matemáticas. En este caso,
de lo que es trigonometría o geometría, ¿ya? Bien, y tenemos acá, voy a borrar esto, y tenemos un tercer triángulo, les presento un tercer triángulo notable, en donde, mira, este sí es facilito, ¿ya? Mira, este tercero también es bien fácil de aprendérselo, ¿ya? Porque mira, este es un triángulo rectángulo, donde yo ya sé que el ángulo que tiene esta figurita cuadrada mide 90, ya no necesitan decírmelo, eso vale 90. Y mira, y los otros dos valen igual, mira, 45 y 45. Facilito, facilito. Por ejemplo, si tú te topas con un triángulo rectángulo en donde te dicen que uno de los ángulos agudos mide 45, ya tú sabes cuánto mide el otro, pues, ¿no? También vale 45. Y los catetos valen como uno, mira, valen como uno, como un K. Este de aquí y este de aquí valen lo mismo. Claro, obviamente, ¿por qué? Porque el ángulo es el mismo, ¿no? Y la diagonal, llamada hipotenusa, vale como raíz de 2. Vale como raíz de 2. ¿No? Entonces, si, si a mí me dan los datos de un triángulo rectángulo donde sé que uno de los ángulos agudos mide 45 grados, entonces, y ponte que me dicen que uno de los lados, uno de los catetos de este triángulo rectángulo donde los ángulos agudos miden 45 grados, ponte que me dan el dato de que, eh, de que este lado mide, ponte, 8, ¿no? Mide 8. Entonces, si este lado mide 8, el lado de aquí también mide igual, pues, ¿no? El lado de acá también mide lo mismo, mide 8, ¿sí? Mide 8. Y la diagonal, que le vamos a poner este color, y la diagonal, ¿sí? Va a valer 8, va a valer 8, 8 raíz cuadrada de 8 por raíz cuadrada de 2. 8 por raíz cuadrada de 2. Hoy, 8 por raíz cuadrada de 2. 2. Ujú. Ok, entonces, estos son tres de los principales triángulos rectángulos notables. Tres. Hay como tres, cuatro más, ¿ya? Pero digamos que estos son, podríamos decir que son los más fáciles de recordar. Son los más fáciles de recordar, ¿ya? ¿Qué tengo que recordar? ¿Qué es lo que tengo que recordar? Recuerden, es las constantes de cada lado, sabiendo el valor la medida de los ángulos agudos, estas constantes. Repito, pero sabiendo el valor de los ángulos. Mm, por ejemplo, ¿qué pasa si te topas con un triángulo? Vamos a suponer que te topas con un triángulo. Vamos a suponer que te topas con un triángulo así, ¿ya? Vamos a suponer que
Este lado es el lado de 90 grados. ¿Sí? Y vamos a suponer que me dicen que este ángulo, vamos a suponer que me dice que mide, vamos a suponer que me mide, que dice que mide 12 grados, ¿ya? Vamos a suponer que me dice que mide 12 grados, ¿ya? ¿Cuánto tendría que valer este ángulo de acá? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto tendría que valer ese ángulo de ahí, del frente? 78 grados, ¿verdad? Tendría que valer 78 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerda que cuando me presentan un triángulo y uno de los ángulos y me han puesto un cuadradito, significa que ese ángulo es un ángulo recto, o sea, mide 90 grados, ¿correcto? Quiere decir que los otros dos sumados tienen que valer 90, porque 90 más 90 me da 180. Nuevamente, la suma de los ángulos internos de un triángulo vale 180 grados. Entonces, si a mí me dicen que este ángulo agudo vale 12, el otro ángulo agudo tiene que valer ¿cuánto? 78. Sí o sí, porque 78 más 12 me da 90. Más 90 que tengo aquí son 180 grados. ¿Sí? Por ejemplo, este triángulo que acabo de crear ahorita, no, que yo sepa, no es un triángulo rectángulo notable, por ejemplo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la relación que hay entre sus lados, ¿ya? No es de fácil recordación. No son como estos, que acá es 3, 4, 5. Aquí es 1, 1, raíz cuadrada de 2. Aquí es 1, 2, raíz cuadrada de 3. Son de más fácil recordación. ¿Te das cuenta? Por eso se llaman notables, porque son de más fácil recordación. Ojo, más fácil recordación entre comillas, ¿no? Porque lo vamos a recordar conforme hagamos más ejercicios. Pero son de más fácil recordación porque los números son un poco más fáciles de recordar, ¿ya? Eh, ¿Correcto? En cambio, pueden haber otros ángulos, otros triángulos, rectángulos donde la medida de los ángulos me formen lados, lados, incluyendo la hipotenusa más los catetos, que de repente sus constantes no son de fácil recordación, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Ojo, cuando nos tomen ejercicios de este capítulo, tanto en geometría como en trigonometría, no te van a poner ejercicios donde, a ver, si estamos empezando en secundaria a ver trigonometría, no te van a poner primero ejercicios difíciles, pues. Primero te van a poner ejercicios de triángulos, rectángulos notables. ¿Para qué? Para reforzar el conocimiento de la comparación que se hacen de los lados de estos triángulos. Conforme avances en el colegio, conforme también avance el profesor, mucho también depende del profesor, ¿no? Te pueden poner ejercicios más complicados donde no sean triángulos, rectángulos notables, o sea, que no sean entre comillas conocidos, ¿no? Y tendremos que resolverlo de repente de otra manera, ¿correcto? Ahora, si estás en la universidad, probablemente te pongan triángulos, rectángulos de todo tipo, ¿no? Sean notables o no, pero ese ya es otro level, ¿ya? Pero estamos viendo ejercicios, entre comillas, más fáciles, entre comillas, más fáciles, dentro de lo que estamos empezando a ver esto del triángulo, rectángulos notables, ¿ya? A ver. A ver, ¿qué son los operadores trigonométricos? ¿Ya? Tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? ¿Qué son los operadores trigonométricos? Tenemos aquí un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Correcto? ¿Por qué es un triángulo rectángulo? No necesitan decírmelo. Lo sé. Primero porque es un triángulo, tiene tres lados. Segundo porque estoy viendo acá una imagen de un cuadradito y eso me indica que ese ángulo es un ángulo recto. Ese ángulo mide 90 grados. Ya no necesitan decírmelo. Al verlo es dibujado, ya yo sé. Sé que es un triángulo, sé que es un triángulo rectángulo porque está dibujado el cuadradito. Sé que este ángulo mide 90 y sé que la suma de este ángulo agudo más el otro ángulo agudo, sé que la suma de los dos me tiene que dar 90. O sea, ya yo tengo certezas. Sin que me hayan dicho nada, yo ya tengo certezas.
¿correcto? Bien, recuerden que en el estudio de los triángulos rectángulos, ¿ya? Se le suele llamar a la diagonal que está frente al ángulo recto, se le llama hipotenusa, ¿ya? Y a los lados que están adyacentes al ángulo recto, se les va a llamar catetos, catetos, catetos. Ahora, en este tipo de ejercicios, a ti te van a dar, por ejemplo, te van a dar el valor de uno de los ángulos agudos. Vamos a suponer que me dan el ángulo tita acá, acá, acá. Entonces, con respecto al ángulo tita, con respecto a este ángulo, el lado que está al frente del ángulo tita se le va a llamar cateto opuesto. Cateto opuesto. Con respecto al ángulo tita, al lado que está pegado al ángulo, que forma parte del ángulo tita, se le va a llamar cateto adyacente. Y a la diagonal, como ya sabemos, se le llama hipotenusa. ¿Ya? Tenemos que empezar a hablar en términos trigonométricos. ¿Qué es un cateto opuesto? ¿Qué es un cateto adyacente? ¿Qué es una hipotenusa? ¿Qué es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo, a uno de los ángulos agudos. ¿Qué es el cateto adyacente? Es el lado adyacente o pegado, como quieras decirlo, al ángulo agudo que me están dando de referencia. Y la hipotenusa es el lado que va a unir los dos catetos, ¿no? Que va a unir los dos catetos, que va a unir el, el punto más alejado del cateto opuesto, ¿sí? Con el punto más alejado del cateto adyacente con respecto al ángulo recto, ¿no? Bien, los operadores trigonométricos son estos de aquí: el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Bien, estos son términos que están en los libros. No tengo la culpa de que se hayan escrito así, pero así son conocidos, ¿ya? Tengo entendido que son términos escritos, ¿no? Que vienen desde la cultura árabe, griega, por ahí, ¿ya? No lo tengo 100% claro, pero así se llaman. O sea, las relaciones que hay entre estos lados, llamados catetos opuestos, catetos adyacentes, hipotenusa, la relación que hay entre estos lados genera o sea, el seno, el coseno, el la tangente, la cotangente y la secante, la cosecante, son relaciones o comparaciones que se hacen entre los lados. Recuerda que hay dos lados, hay dos catetos, llamados catetos, y hay una diagonal, que también es un lado, pero que se le llama hipotenusa, ¿ya? Entonces, la relación que hay entre estos tres lados del triángulo genera estos seis operadores trigonométricos, ¿ya? Si te preguntan, ¿qué son los operadores trigonométricos? Vienen a ser las comparaciones que se hacen entre los lados de un triángulo rectángulo. Así de simple. Lo que hemos visto hace un ratito, ¿no? Si yo sé el valor de un ángulo, entonces yo sé que el lado de aquí vale tanto, el lado de abajo vale tanto y la diagonal vale tanto, ¿no? Entonces, esas comparaciones generan lo que llamamos operadores trigonométricos, llamados seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ojo, el seno de tita, en este caso, de tita, el seno de tita, es la comparación que se hace del cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de tita, el coseno de tita es el operador trigonométrico que compara el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ojo, el seno compara el cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno compara el cateto adyacente sobre hipotenusa. Con respecto al ángulo que te estén dando. Porque este ángulo te lo tienen que dar como información. Y ya tú tienes que saber deducir.
O de repente te dan el valor de los lados y tú deduces el ángulo, también puede ser. Pero te tienen que dar información, que tampoco no puedes deducir información de la nada, te tienen que dar información. ¿Ya? Recuerden que en matemáticas, chicos, en matemáticas, ¿sí? Recuerden, matemáticas es como un juego, es como un juego, donde nos van a dar información, donde tenemos que saber hallar el camino para lograr la meta o el resultado o ganar el juego, ¿no? Entonces, no es que un problema viene sin información. Todos los ejercicios matemáticos de cualquier curso vienen con información. El tema es saber interpretar la información, saber interpretar el ejercicio y con la información que me dan, hallar el resultado. ¿Qué es la tangente? La tangente es la comparación que se hace del cateto opuesto al ángulo que te estén dando de información sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente acá, ¿correcto? La cotangente es el opuesto. A partir de la cotangente hacia adelante, viene a ser el opuesto de lo que hemos visto hasta aquí. Mira, en la cotangente, ¿qué compara? Lo, lo contrario de la tangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Lo contrario, mira. Mira, de aquí, acá, simplemente es lo inverso. ¿Qué mide la secante? Lo inverso del coseno. Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Qué mide la cosecante? El inverso del seno. Hipotenusa sobre el cateto opuesto. Mm, Entonces, tangente con cotangente son inversos. Coseno con secante son inversos. Seno con cosecante son inversos. Entonces, ¿qué me tengo que aprender aquí de memoria? ¿Ya? ¿Qué debo de aprenderme aquí de memoria? Y se los digo así, caballero, de memoria, para empezar. ¿Qué tengo que aprenderme? Tengo que aprenderme. Uy, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Tengo que aprenderme. Uy, qué tontera. Ay, elegí mal, elegí mal. ¿Dónde? Acá, ya. Tengo que elegir, tengo que saber de memoria el seno, coseno y tangente. Si tú te sabes o sabes comparar el seno, coseno, tangente, o sea, si tú sabes qué compara el seno, el coseno y el tangente, si tú sabes, la cotangente ya sabes que es lo opuesto a la tangente, ¿no? La secante es lo opuesto al coseno y la cosecante, la última, es lo opuesto al seno. Entonces, no te tienes que matar aprendiéndote todas las relaciones del 1 al 6. Basta con que te aprendas bien del 1 al 3. ¿Qué mide el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué mide el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Acá. Cateto opuesto sobre hipotenusa, seno. Cateto adyacente sobre hipotenusa, coseno. Y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente, a partir de la cotangente, ya es lo opuesto a lo que hemos visto. Si la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Al revés, la inversa. La secante, si el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces la secante va a ser hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y si tú ya sabías que el seno compara el cateto opuesto sobre la hipotenusa, la cosecante, que es el último, compara al revés, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Ya? Uy. A ver, tenemos un primer ejercicio. Dice, hallar x en función de m y tita. Hallar x, este lado de acá, mira, este lado de aquí, en función de m y tita. M, ¿qué es? El valor de este lado de acá. Y tita es el valor de este ángulo. ¿Qué me están dando? Me están dando un triángulo rectángulo. Lo sé porque aquí tiene un cuadradito, ¿no? Que me indica que todo eso es un triángulo rectángulo. Y de este vértice del ángulo de 90 grados, el ángulo recto, sale una línea que une, en este caso, la hipotenusa
Y de esa intersección también tenemos acá un ángulo recto, 90 grados. O sea, tengo un triángulo rectángulo grande y tengo un triángulo rectángulo interno dentro del triángulo grande. ¿Ya? Y me piden hallar el valor de X, pero como no me están dando números, o sea, me están pidiendo el valor de X, pero tomando como referencia el valor de M y el valor de tita. ¿Ya? Bien, trazamos y hallamos el valor del lado A y luego hallamos el ángulo alfa. Dice, trazamos y hallamos el valor del lado A. Para mí el lado A, o sea, yo que estoy solucionando el problema, le voy a llamar a este lado que une el vértice del ángulo recto del triángulo grande, que une perpendicularmente a la hipotenusa, a este lado le voy a llamar A, ¿ya? Y vamos a hallar o vamos a escribir, eh, vamos a hallar el ángulo alfa, el que está al frente de tita, ¿ya? Entonces, el seno de tita, ¿qué mide? Eh, mide, a ver, espérate, mide el seno de tita sería, el seno de tita sería, ya, ok, sí, ya entendí, ya entendí, ya me estaba olvidando ya. A ver, chicos, miren, 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 si aquí se ha formado un ángulo recto, miren aquí, ¿no? Quiere decir que, quiere decir entonces que, quiere decir entonces que, voy a poner este color. Quiere decir que aquí, ay, no, ¿qué hice? Quiere decir que, quiere decir que para el otro lado tengo también un ángulo recto acá, igual, ¿correcto? Quiere decir que, a ver qué color le pongo. Quiere decir que he creado aquí un ángulo recto acá, mira. Digo, un triángulo recto, rectángulo, un triángulo rectángulo, disculpe. Esto que estoy pintando de amarillo es un triángulo rectángulo, ¿sí? En donde M sería la hipotenusa. M, M sería la hipotenusa. Aquí tengo el ángulo recto. A sería el lado opuesto. Ojo que A yo le he puesto yo le he puesto A, ¿correcto? Yo he creado esa variable A, ¿correcto? Entonces, el seno del ángulo tita, este de acá, sería comparar el lado opuesto que sería sobre M, ¿correcto? Entonces, A, este lado de aquí, este lado de aquí, es igual a M, recuerda, M, lo paso al otro lado a multiplicar, M por seno de tita. Mira, tengo este lado de aquí, A, que yo le he nombrado A, pero lo tengo en valores de M y de seno de tita, ¿sí? Luego voy a sacar la tangente de alfa. Recuerda que a este ángulo de acá arriba, que no, el ejercicio no me lo había nombrado ni me había puesto ninguna variable, yo le he puesto la variable, le he puesto alfa, ¿ya? ¿Qué mide la tangente de alfa? O la tangente de cualquier ángulo, mide o compara
los lados, los catetos. En este caso, cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, A sobre X. A, este es el cateto opuesto. Con respecto a alfa, A sería el cateto opuesto. Y el cateto adyacente sería X. Entonces, tangente de alfa sería igual a sobre X. Quiere decir entonces que X, de aquí puedo deducir que X lo paso al otro lado a multiplicar a la tangente y tangente baja a dividir. Entonces, X va a ser igual a A sobre tangente de alfa. Pero ojo, yo acá arriba tengo el valor de alfa en función de M y de tita. Entonces, reemplazando uno en 2, X, el lado X, va a ser igual a, eh, va a ser igual a M. ¿Cuánto vale A? M por seno de tita. M por seno de tita. Y abajo, en lugar de poner tangente de tita, de alfa, disculpen, en lugar de poner tangente de alfa, ¿ya? Pongo la cotangente, el operador opuesto, pero del otro ángulo, ¿ya? Eh, a ver, a ver. Lo que pasa es que le estoy poniendo este ejercicio, le estoy poniendo acá este ejercicio. eh, a ver, a ver, miren, si yo tengo este triángulo, el grande, ¿ya? Si yo tengo este triángulo, el grande, ¿no? Yo sé que este de acá, el de la esquina, es el ángulo recto, mide 90 grados, ¿ya? Entonces, cuando son triángulos rectángulos, hay una relación entre los dos ángulos agudos, sea el valor que tengan, pero hay una relación, ¿ya? Eh, mira, la, el, la tangente de este ángulo de aquí, la tangente de este ángulo de aquí, de arriba, llamado alfa, es igual al operador inverso, que sería la cotangente, pero del otro ángulo, ¿ya? El seno de este ángulo de aquí sería su inversa, que sería la cosecante, pero del otro ángulo. Y viceversa también, y viceversa. Si el coseno de este ángulo de acá arriba, el coseno de este ángulo de acá arriba, va a ser igual a la inversa, al operador trigonométrico inverso, que es la secante, pero del otro ángulo agudo. Aquí solamente juego entre este ángulo y el otro. ¿Por qué? Porque el otro ángulo no interviene para nada. El otro ángulo es de 90. ¿Sí? Esa es otra comparación que tenemos que tener claro. ¿Ya? ¿Y por qué yo cambio de tangente de alfa a cotangente de tita? ¿Por qué? Porque me están pidiendo que haya x en función de m y tita. Entonces, si bien es cierto, yo le di nombre a este ángulo alfa, pero en el ejercicio no me piden, o mejor dicho, me piden que haya el valor de x, pero en función de m y tita. Es decir, x va a ser igual a cualquier cosa que yo pueda encontrar como razón trigonométrica, pero en función a lo que pueda valer m, que hasta ahora no sé cuánto vale, pero está como variable, y en base al ángulo tita, que puede ser seno, coseno, tangente, cotangente, no sé, pero ya, pero obviamente depende
de si yo estoy reemplazando correctamente estas razones trigonométricas en estos triángulos rectángulos, ¿ya? Eh, la, la cotangente de tita es lo mismo que si yo pusiera el inverso, la tangente del mismo tita también, ¿ya? A ver, chicos, no sé si este tema para ustedes es nuevo, no lo sé, ¿ya? Eh, ya, no sé si de repente a lo mejor no me están entendiendo, ¿ya? Sí, ya me dibujaron ahí todo, no me están entendiendo. ¿Quién no está entendiendo? ¿Todos? ¿Ninguno de los tres está entendiendo? Pues se bloquearon, eso significa que se han bloqueado. Ya, vamos a hacer la próxima clase, vamos a hacer ejercicio más sencillo mejor de esto, ¿ya? Primero vamos a empezar, creo que me he adelantado tal vez, aunque estos ejercicios que yo tenía acá guardados son de clases que yo les di a unos chicos de, ter- de, de tercero de secundaria el año pasado, ¿ya? Eh, Mejor les voy a hacer ejercicios más sencillos, ¿ya? Ojo, de repente nos estamos rayando porque primero hay que entender bien las relaciones, ¿ya? Pero, a ver, pero calma, 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 no se preocupen, no se preocupen. A ver, si ojo, si este de repente para ustedes o para alguno de ustedes estaba un poquito complicado de entender, de repente la otra también va a estar complicado. Sí, me está pidiendo en función de M. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué me han dicho? Estoy loco, me han puesto acá seguramente. Ah, muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Sí, sí, yo también estaba reflexionando de eso. Sí, sí, sí. Sí, porque justo ustedes han empezado el último día de enero, empezamos. O sea, justamente estaríamos terminando el primer mes el día de hoy, porque ya el lunes sería ya otro mes. ¿Ya? Bueno, sí, chicos. A ver, esto para mí es un trabajo, es un ingreso extra, ¿sí? Con esto yo no me voy a hacer rico. Lo que me motiva es porque me gusta enseñar, porque quiero mejorar de repente a las personas que les pueda faltar el tema de tema matemático. Ojo, yo también doy clases presenciales, ¿ya? Obviamente el costo no es el mismo que darlo presencial que grupal, ¿correcto? Pero igual lo que yo estoy cobrando tampoco no es un montón de dinero, ¿correcto? Lo hago justamente en las tardes porque también tengo otros trabajos que yo hago. Pero sí, muy buena pregunta, Anderson. Sí. Con la grabación de esta última clase que mande mañana, estaré informando ahí en el grupo. No sé si ahí también están los celulares de sus papás o de sus mamás, pero ahí estaré informando que, bueno, si desean continuar, eh, tendrían que hacer el respectivo pago del siguiente mes, ¿no? Si no, de repente, por eso les preguntaba también cuándo empieza. Ah, no, a ustedes no, les pregunté a los chicos de primaria hace un rato. ¿Ustedes cuándo estarían empezando? A ver, en el caso de Anderson, tú debes estar empezando en la quincena, ¿no? Colegio estatal creo que empiezan en la quincena todavía, ¿no? Claro. En cambio, Stephanie, que sí está en un colegio privado, ella está empezando ya esta semana que viene ya, ¿no? Claro. De repente, en el caso de ella, s- si es que deseara un reforzamiento, probablemente lo necesite de aquí a 2, 3 semanas, de repente, ¿no? Porque, digo yo, porque ya está empezando esta semana que viene, ya está empezando, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, el miércoles, ¿no? El miércoles, si no me equivoco. Y es- Stephanie también, ¿no? Stephanie también empezaría. Ah, no, Stephanie. No, digo Juliet. Juliet me imagino que debe empezar también en la quincena de, de marzo también, ¿ya?
Mm, este, entonces, bueno, sería cuestión de ordenarnos un poco si es que ustedes desean mantener este grupo de reforzamiento de matemáticas, ¿ya? A ver, yo el año pasado tenía dos modalidades, ¿ya? O sea, tenía grupos que hacía reforzamiento durante todos los meses de manera virtual. Es más, lo hacía dos veces a la semana. Creo que lo hacía martes y jueves. Me parece que de 6 a 7:30, 1 hora y media, creo. 1 hora y 15. ¿Ya? Por ejemplo, con algunos de ellos, yo lo que hacía era, me mandaban, con ellos quedaba en que me mandaran, ¿no? Los ejercicios que habían hecho durante la semana o las tareas que le habían dejado durante la semana para resolverlo justamente en clase, ¿no? O para ayudarles aquí en estas clases de refuerzo, ¿no? De esa manera he avanzado. O sea, cuando ustedes ya están en clase, ya yo no, o sea, yo puedo decir el tema que quiero reforzar, pero yo creo que ustedes son los que deberían decirme qué reforzar, porque ustedes son los que estarían necesitando durante la semana, durante la quincena o durante el mes alguna ayuda en algún tema, ¿ya? También tengo la otra opción que es dar clases presenciales, pero eso también me tengo que ordenar de acuerdo al horario, ¿no? Yo me acuerdo que el año pasado tenía 3 turnos, por ejemplo, los sábados. Tenía en la mañana y en la tarde tenía dos. Por ejemplo, todos los sábados tenía copado, ¿ya? Durante la semana también tenía, pero casi en la noche, 6, 7, 8, ¿ya? Entonces, bueno, si por ahí sus mamás o sus papás quieran seguir reforzando, bueno, sería cuestión de coordinarlo, si lo seguimos haciendo en grupo, virtual, o si por ahí de repente hay las condiciones para hacerlo presencial. Yo, por ahora, como esto es algo que lo tengo en mi casa, no, yo no tengo un local, ¿no? Por ahora, no, no. Entonces, si alguien quiere presencial, tendría que ser a domicilio, ¿ya? Pero sí, efectivamente, Anderson, sí, estaría terminando, sí, pues el día de hoy estaría terminando este primer mes que hemos estado en estas clases de refuerzo, de entrenamiento. Y bueno, vamos a ver, pues si yo mañana les mando el video y bueno, ya les mandaré un mensaje en el grupo para preguntarles quién quiere continuar, ¿ya? Y me avisarán. Ok, chicos, bien. Si es que continuamos, lo que les ofrezco es para la próxima de repente tener ejercicios más sencillos de esto, ¿ya? De repente ahorita les he puesto estos ejercicios, tal vez para algunos de ustedes, tal vez sea algo que no lo han visto antes, ¿ya? Entonces, les ofrezco que para la próxima, si es que continuamos, les voy a poner ejercicios un poquito más sencillos. Porque, o sea, esto de aquí no es que sea difícil, chicos, ¿ya? Sino que lo que pasa es que aquí, ¿sabes cuál es el tema? Aquí no me está haciendo calcular un número. O sea, lo que algunos de ustedes de repente a lo mejor se están rayando aquí, es que aquí yo no te estoy dando un ejercicio normal, ¿no? Te digo, ¿no? Tenemos un cuadrado, tenemos un rectángulo, tenemos un círculo, ¿no? Cuyo lado más grande es 3 veces más largo que el lado más corto, cuyo radio es hallar el perímetro, hallar el área, ¿no? Ese tipo de ejercicios, si tú te sabes la fórmula, lo reemplazas y sacas la información, ¿no? Aquí es algo muy parecido, porque tú te tienes que saber esas razones trigonométricas que estamos hablando. Y tú tienes que saber cuáles son las relaciones que hay entre estas razones trigonométricas. O sea, no solamente tienes que saber qué significa el seno de un ángulo, sino saber las relaciones que hay entre los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo, que ese es otro tema que de repente se te hace difícil de entender si es que es primera vez que estás escuchando esto, pero en el fondo, si te lo explico con ejercicios más sencillos, de repente poco a poco lo puedes entender, ¿ya? Pero no es nada complicado, no es nada complicado, no es nada complicado, ¿ya? Entonces, bueno, seguimos en comunicación por el grupo de WhatsApp y ya me dirán ustedes si continuamos o no. Ha sido un gusto tenerlos, ya, solamente faltaría, porque de este grupo quedó Anderson, Estefanía, Stephanie, bueno, Stephanie y Juliet en este caso, Stephanie López y quedó Talía, que el día de hoy no ha entrado, ¿ya? Entonces, de este grupo activos tenía 4 y ya me dirán, pues, si continuamos o no,
¿ya? Igual ha sido un gusto verlos, si es que por ahí no los vuelvo a ver, ha sido un gusto tenerlos y bueno, eh, solamente les dejo un último mensaje, ¿no? El estudiar matemáticas, chicos, eh, yo también me dedico a esto un poco por principios, ¿ya? Porque considero que, dada mi experiencia de vida, tengo 50 años, ¿no? Considero que saber de matemáticas es muy importante para nosotros como seres humanos, ¿no? Las matemáticas, hombres y mujeres, saber de matemáticas es muy importante porque nos amplía el cerebro, nos amplía la lógica, el razonamiento, ¿bien? Entonces, eh, como siempre repito, ¿no? Las matemáticas es como un juego, pero es un juego lógico, ¿no? Entonces, esas, esos problemas matemáticos, esos problemas numéricos que lo resolvemos con nuestro razonamiento matemático, con nuestro razonamiento lógico, hace que nuestro cerebro crezca. Y ese crecimiento de nuestra lógica, de nuestro cerebro, nos hace, entre comillas, más inteligentes, ¿correcto? Pero más inteligentes en el sentido de que me ayuda a resolver problemas. O sea, ese crecimiento interno de nuestra mente nos hace más inteligentes para poder resolver problemas cotidianos que inclusive no tienen nada que ver con matemáticas. Ahora, eso tampoco no te garantiza que seas una persona de éxito. Ojo, el ser un excelente matemático tampoco te garantiza el éxito. Ojo, éxito en el sentido de que, oye, soy millonario. No necesariamente un matemático termina siendo millonario, salvo que haya ganado un premio Nobel de matemáticas, ¿no? Pero lo que sí me asegura estudiar matemáticas es que voy a ser muy probablemente una mejor persona. Voy a poder entender, voy a poder saber, como te les decía, ¿no? Eh, Voy a poder entender lo que me rodea, cuál es la lógica de, porque todo en la vida tiene cierta lógica, ¿no? Entonces nos hacen más inteligentes ante la vida. Ahora, no todo es matemáticas. Obviamente tenemos derecho a pasear, a bailar, tenemos derecho a viajar, tenemos derecho a estudiar otros cursos que también son muy importantes para nuestro crecimiento. Razonamiento verbal, lenguaje, literatura, historia, arte, ¿no? Eh, pero sí, aprender matemáticas, ojo, y en ese esfuerzo de aprender matemáticas, yo considero que nos hace mejores. Nadie va a ser igualmente un trome en matemáticas, nadie, ¿sí? Unos serán más, otros seremos menos, ¿ya? Pero el hecho de que te esfuerces en aprender, eso te va a hacer una mejor persona, definitivamente. El hecho de que te esfuerces, que intentes, ¿no? Eso nos va a hacer una mejor persona. ¿Por qué? Pues vamos a forzar a nuestro cerebro a desarrollar, ¿no? Esas soluciones lógicas, matemáticas, que nos va a ayudar, repito una vez más, nos va a ayudar a tener un cerebro más abierto, más inteligente a las cosas, ¿no? Ojo, repito, no me asegura el ser un matemático, tampoco me asegura que sea una persona 100% inteligente para todo, no, pero al menos te va a dar el crecimiento lógico, mental, eh, y lo más importante, y aquí termino, que ese crecimiento personal nos va a permitir que nadie nos engañe, porque al hacernos más inteligentes, más razonablemente lógicos, no voy a dejar que nadie me engañe. Hoy en día, chicos, estamos sometidos a tanta información, tecnología, nos dicen cada cosa en redes sociales, ¿no? Que uno no sabe lo que es mentira, lo que es verdad. Eh, y si a eso le sumamos la inteligencia artificial, ¿no? A veces uno no sabe si lo que está viendo es verdad o mentira, ¿no? Pero cuando nosotros desarrollamos nuestra lógica matemática, eso nos ayuda a que no nos mienta, porque te das cuenta, ¿no? Aprendes a deducir. Tú aprendes a deducir, oye, esto no es verdad, esto es no es verdad. Y ojo, y eso contribuye también el que cada uno de nosotros pueda crecer como persona, pueda crecer en nuestro pensamiento lógico. Si todas las personas en nuestro país tuviéramos esa posibilidad de desarrollarnos, les aseguro que no solamente seríamos inteligentes nosotros, como sociedad seríamos inteligentes. Y no tendríamos políticos que nosotros mismos elegimos, porque muchas veces elegimos sin pensar, sin saber, sin conocer.
¿no? Entonces, mira cómo el desarrollar el estudio tiene que ver inclusive con los problemas sociales. ¿Por qué tenemos tantos problemas sociales? ¿Por qué tenemos tanta delincuencia? ¿Por qué nos quejamos tanto de los gobernantes que son corruptos, que engañan, etcétera? ¿No? ¿Por qué las cosas no se pueden dar un poco más sanas, un poco más leales, honestas? ¿Por qué? ¿No? De repente porque estas personas no formaron un crecimiento lógico y de repente tienen inteligencia, pero no una inteligencia para el bien, ¿no? Y nosotros, que somos los que elegimos a nuestros políticos, no somos lo suficientemente inteligentes para escoger o no escoger, porque también puede ser que no ningún candidato me conviene, ¿no? Entonces, esto de desarrollar la inteligencia eh, va a ayudarnos no solamente a nosotros, sino nos ayuda como sociedad, ¿no? Entonces, esas son las cosas que a mí me inspiran a aportar estas clases de matemáticas, ¿no? Porque es un granito de arena que aporto, creo yo, ¿no? A la sociedad, creo yo, ¿no? Repito, esto tampoco no lo voy a hacer gratis, no lo voy a hacer gratis tampoco, ¿no? Pero tampoco estoy cobrando yo, pues, millones, ¿no? No me voy a hacer rico de esto. Así que toda esta reflexión ha venido justamente por la pregunta que hizo Anderson, ¿no? Que sí, efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que yo también tengo como cuatro grupos, entonces yo también, tal grupo acaba tal fecha, tal grupo tal fecha. Sí, tiene razón, sí, me estaba olvidando de recordar eso. Y bueno, igual lo iba a recordar, porque ya después de esto me siento en mi pupitre y veo, oye, verdad, tengo que bajar el video y ya le avisaré ahí en el grupo. Chicos. Me mandé una perorata a raíz del comentario de Anderson, así que me despido por ahora. Si no los veo, les deseo muchos éxitos. Si no, de repente por ahí los veo los siguientes días. Cualquier cosa estamos en comunicación. Si desean si en algo les puedo ayudar, estoy para ayudarlos en lo que se pueda y con el tiempo que se pueda. Un abrazo, los veo por ahí. Cuídense, estamos en comunicación. Chau, chau, nos vemos.